También el gobierno de Dina Boluarte se pronunció sobre la excarcelación de Fujimori a través del ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el canciller Javier González Olaechea. Aseguraron que el Ejecutivo actuó apegado a las normas constitucionales. A nombre del Gobierno del Perú expresamos lo siguiente. Conforme a todo Estado constitucional de derecho y acorde al artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo de 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori. En estricto cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución Política, el Instituto Nacional Penitenciario procedió a ejecutar los extremos del auto de fecha 4 de diciembre de 2023 y disponer su libertad sin condicionamientos. Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de modo alguno desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales. Saludamos hasta ahora a Marina Navarro, ella es directora de Amnistía Internacional Perú. Bienvenida a NTN 24. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a su programa. Señora Navarro, hablemos de ese impacto que tiene la liberación del expresidente Alberto Fujimori en las víctimas, sobre todo, y también en la sociedad peruana en general. Este tema los tiene divididos. La liberación de Alberto Fujimori es contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene el Perú. Hay que recordar que en distintas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que ese indulto no es de acuerdo a los derechos humanos, a los estándares internacionales de derechos humanos. Y es más, ayer mismo volvió a decir que y a instar al Estado peruano a que no ponga en libertad a Alberto Fujimori. Además, para las víctimas, la liberación de Alberto Fujimori es una violación a su derecho a la justicia. La liberación en estas circunstancias que hablamos de unas circunstancias de retomar el indulto que se le dio en el año 2017 con todos los problemas que ya vimos que tenía ese indulto en el 2017 y que además en estos años no se han cumplido los aspectos que analizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su día, que se deben de cumplir para dar un indulto a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿cómo afecta la liberación de Fujimori el proceso de justicia, reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante su gobierno? Sí, es para las víctimas realmente es darles absolutamente la espalda a las víctimas, la espalda a su derecho a la justicia, porque todavía quedan muchos años y además no se han tenido realmente en cuenta, pues, ni por ejemplo, la reparación civil. También tampoco Alberto Fujimori ha reconocido la gravedad de los delitos en los que ha incurrido, ni ha pedido perdón por los hechos. Y esto y además no se analiza en el propio decisión del Tribunal Constitucional lo que afectaría a las víctimas. Es más, las víctimas no han sido en ningún momento escuchadas en ese proceso, lo cual atenta también contra su derecho a la justicia. Precisamente, ¿cuáles son esas acciones que las víctimas y sus representantes planean tomar frente a esta decisión de la justicia peruana? Bueno, ahora mismo la Corte Interamericana ya ha solicitado que no se libere a Alberto Fujimori. Y además deberíamos de recordar que Alberto Fujimori no solo ha sido condenado por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, sino que tiene abiertos otros procesos judiciales
Por ejemplo, en los próximos días tiene audiencia sobre el caso de Pati Vilca, donde tiene comparecencia restringida y se podría pedir también pedir prisión preventiva. También también tiene pendientes al menos 6 casos de ampliación de la extradición, entre ellos algunos de tanta magnitud como el de la esterilización forzada a miles de mujeres durante su mandato. Hay muchas víctimas que están siendo afectadas y que se ven vulneradas en su derecho a la justicia. Señora Navarro, ¿qué le dice usted a las autoridades sobre la importancia de la justicia y la memoria histórica en situaciones como esta? Se libera una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Sí, nos parece imprescindible que en el centro de las decisiones que toman las autoridades del Perú estén las víctimas y estén su derecho a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición. Las reparaciones que todavía además debe Alberto Fujimori son claves en este proceso. Entonces, para Amnistía Internacional queremos lanzar este mensaje hacia las autoridades de poner en el centro a las víctimas, de poner en el centro su derecho a la justicia.